Vamos a leer El Gran Gatsby por Francis Scott. Cuando yo era más joven y más vulnerable, mi padre me dio un consejo en el que no he dejado de pensar desde entonces. Antes de criticar a nadie, me dijo: recuerda que no todo el mundo ha tenido las ventajas que has tenido tú. Eso fue todo. Pero dentro de nuestra reserva, siempre nos hemos entendido de un modo poco común, y comprendí que sus palabras significaban mucho más. En consecuencia, solo reservaré mis juicios, costumbre que me ha permitido descubrir a personajes muy curiosos, y también me ha convertido en víctima de no pocos pesados incorregibles. La mente anómala detecta y aprovecha enseguida esa cualidad cuando la percibe en una persona corriente. Y se dio el caso de que en la universidad me acusaran injustamente de intrigante por estar al tanto de los pesares secretos de algunos individuos inaccesibles y difíciles. La mayoría de las confidencias no las buscaba yo. Muchas veces he fingido dormir o estar sumido en mis preocupaciones, o he demostrado una fidelidad hostil al primer signo inconfundible de que una revelación íntima se insinuaba en el horizonte, porque las revelaciones íntimas de los jóvenes, o al menos los términos en los que las hacen, por regla general son plagios y adolecen de misiones obvias. No juzgar es motivo de esperanza infinita. Todavía creo que perdería algo si uniera aquí, como sugería mi padre, con cierto esnovismo, y como con cierto esnovismo repito ahora, el más elemental sentido de la decencia se reparte desigualmente al nacer, y después de presumir así mi tolerancia, me veo obligado a admitir que tiene un límite. Me da lo mismo superado cierto punto, que la conducta se funde sobre piedra o sobre terreno pantanoso. Cuando volví del este el otoño pasado, era consciente de que deseaba un mundo en uniforme militar, en una especie de vigilancia moral permanente. No deseaba más excursiones desenfrenadas y con derecho a privilegios, atisbos del corazón humano. La única excepción fue Gatsby, el hombre que da título a este libro. Gatsby, que representaba todo aquello por lo que siento auténtico desprecio. Si la personalidad es una serie ininterrumpida de gestos logrados, entonces había en Gatsby algo magnífico, una exacerbada sensibilidad para las promesas de la vida, como si estuviera conectado a una de esas máquinas complejísimas que registran terrenos a 15.000 kilómetros de distancia. Tan sensibilidad no tiene nada que ver con esa sensibilidad fofa a la que dignificamos con el nombre de temperamento creativo. Era un don extraordinario para la esperanza, una disponibilidad romántica como nunca he conocido en nadie, y como probablemente no volveré a encontrar. No, Gatsby al final resultó ser, como es debido, fue lo que devoraban el polo viciado de que dejaban sus sueños, aunque por un tiempo acabó con mis intereses por los pesares inútiles y los
medio oeste. Los Carraway son como un clan y existe entre nosotros la tradición de que descendemos de los duques de Bleuch, pero el verdadero fundador de nuestra rama familiar fue el hermano de mi abuelo, que llegó aquí en 1851. Pagó porque otro fuera en su lugar a la guerra civil y fundó la empresa de ferretería al por mayor, de la que en día se ocupa mi padre. No llegué a conocer a mi tío abuelo, pero dicen que me parezco a él, especialmente al adusto retrato que mi padre tiene colgado en su despacho. Terminé los estudios en New Haven en 1915, exactamente un cuarto de siglo después que mi padre, y poco más tarde participé en esa alborotada migración teutónica conocida como la Gran Guerra. Disfruté de tal modo la contraofensiva que volví lleno de desasosiego. El medio oeste ya no me parecía el centro cadente del mundo, sino el último y miserable confín del universo. Decidí irme al este y aprender los secretos de la compra-venta de pomos. Todos mis conocidos se dedicaban a los pomos, así que pensé que el negocio podía mantener a uno más. Mis tías y mis tíos debatieron el asunto como si me estuvieran buscando colegio y por fin dijeron: bien, bien, sí. Muy serios y con expresión de duda. Mi padre aceptó financiarme durante un año. Después de varios aplazamientos, me fui al este en la primavera de 1922, para siempre, o eso creí. Lo práctico era buscar alojamiento en la ciudad, pero hacía mucho calor. Yo llegaba de un país generoso en césped y árboles hospitalarios, de modo que cuando un compañero de oficina me sugirió alquilar juntos una casa en un pueblo de los alrededores, me pareció una gran idea. Él encontró la casa, un bungalow de cartón maltratado por los elementos, $80 al mes, pero a última hora la empresa lo mandó a Washington y me fui solo al campo. Tenía un perro, o por lo menos lo tuve unos días, hasta que se escapó un Dodge viejo y una señora finlandesa que me hacía la cama y el desayuno. Murmuraba refranes finlandeses junto a la cocina eléctrica. Me sentí solo durante un día, más o menos, hasta que una mañana alguien que había llegado después que yo me paró en la carretera. ¿Cómo se va a Western?, me preguntó despistado. Se lo dije, y cuando proseguí mi camino ya no me sentía solo. Yo era un guía, un explorador, uno de los primeros colonos. Aquel hombre me había conferido el honor de ser un ciudadano del lugar. Y así, con la luz del sol y la exposición espléndida de las hojas que crecían en los árboles como crecen las cosas de las películas a cámara rápida, tuve la certeza bien conocida de que la vida vuelve a empezar con el verano. Había tanto que leer, por una parte, y tanta salud que respirar en el aire nuevo y vivificador. Compré un montón de libros sobre la banca, el crédito y el mercado de valores que de pie en la estantería, encuadernados en rojo y oro, como dinero de recién salido de la fábrica, prometían revelarme los radiantes secretos que solo Midas, Morgan y Mecenas conocían. Y tenía además el elevado propósito de leer muchos otros libros. En la universidad había sentido ciertas inclinaciones literarias. Un año escribí para el Yale News una serie de artículos de fondo
artificial para expresar el raro contraste entre ambos, bastante siniestro. Mi casa estaba en el extremo del huevo, a unos 50 metros del estrecho, comprimida entre 12 imponentes mansiones que se alquilaban a 12 o 15 mil dólares por temporada. La que se alzaba a mi derecha era colosal, sin discusión, copia fiel de algún hotel de Ville de Normandía, con una torre en uno de los laterales extraordinariamente nueva, bajo una barba clara de hierba joven, una piscina de mármol y 20 hectáreas de jardines y césped. Era la mansión de Gatsby, o, con mayor precisión, puesto que yo no conocía al Mr. Gatsby, era la mansión de un caballero que se llamaba así. Mi casa era un horror, pero un horror insignificante en el que nadie había reparado. Así que contaba con vistas al mar y a una parte del césped de mi vecino, además de con la reconfortante proximidad de los millonarios, y todo por $80 al mes. Al otro lado de la pequeña bahía, los palacios blancos del elegante Easec rutilaban en el agua. Y la historia de aquel verano empieza precisamente la noche en que fui a cenar a casa de Tom Bushnell. Daisy era la prima lejana mía y Tom lo conocía de la universidad. Y recién acabada la guerra, pasé con ellos en Chicago un par de días. El marido de Daisy, entre otros logros físicos, había sido uno de los extremos con más potencia que jamás jugó el fútbol en New Haven. Una figura nacional, podría decirse, uno de esos hombres que a los 21 años alcanzan algún tipo determinado de actividad, tal grado de excelencia que todo lo que viene después sabe a decepción. Su familia era desmedidamente rica, hasta el punto de que la universidad, su liberalidad con dinero, era un motivo de censura. Pero ahora se había trasladado de Chicago al este, con un estilo de vida que cortaba la respiración. Por ejemplo, se había traído una cuadra de ponis de polo de Lake Forest. Era difícil entender que un miembro de mi generación fuese lo suficientemente rico para permitirse una cosa así. No sé por qué vinieron al este. Habían pasado un año en Francia sin ningún motivo concreto y luego habían ido de un sitio a otro sin sosiego, a donde se jugara al polo o se reunieran los ricos. Ahora se habían mudado para siempre. Me dijo Daisy por teléfono, pero no lo creí. No podía ver el corazón de Daisy, pero sabía que Tom seguiría buscando ansiosa eternamente la turbulencia dramática de algún irrecuperable partido de fútbol. Y entonces, una tarde de viento y calor, fui a East Egg para ver a dos viejos amigos, a los que apenas conocía. Su casa era incluso más exquisita de lo que me esperaba. Una alegre mansión colonial, roja y blanca, de estilo gregoriano, con vistas a la bahía.
desde los tiempos de New Haven. Ahora era un hombre de 30 años, fuerte, rubio como la paja, con un rictus de dureza en la boca y aires de suficiencia. Los ojos brillantes de arrogancia dominaban su cara y le daban aspecto de estar echado agresivamente hacia adelante. Siempre. Ni siquiera la elegancia ostentosa y afeminada del traje de montar lograba ocultar el enorme vigor de ese cuerpo. Parecía llenar aquellas botas relucientes hasta tensar los cordones que las remataban, y era perceptible la relación de la imponente masa muscular cuando el hombro se movía bajo la chaqueta ligera. Era un cuerpo capaz de desarrollar una fuerza enorme, un cuerpo cruel. Cuando hablaba, su voz de tenor ronca y bronca aumentaba la impresión de displicencia que transmitía. Aquella voz tenía un dejo de desprecio paternal incluso hacia la gente que caía simpática. Había hombres en New Haven que lo detestaban. Bueno, no vayas a pensar que mi opinión es definitiva, parecía decir, solo porque sea más fuerte y más hombre que tú. Pertenecíamos a la misma asociación de estudiantes, y aunque nunca fuimos amigos íntimos, siempre tuve la impresión de caerle bien, de que necesitaba mi estima con aquel ansia triste, dura y desafiante tan suya. Hablamos unos minutos en el porche al sol. Está bien este sitio, dijo, mirándonos a todas partes con ojos inquietos. Hizo que me volviera cogiéndome el brazo y fue señalando con la mano grande y abierta el panorama que se extendía ante nosotros, incluyendo en su recorrido un jardín a la italiana, 2000 metros cuadrados de rosales de penetrante e intenso olor y una lancha motora chata de proa a la que zarandaba la marea a poca distancia de la costa. Era de Demaine, el del petróleo. Otra vez me obligó a volverme brusco y cortés. Entremos. Atravesamos un vestíbulo de techo muy alto hasta un espacio rosa y luminoso que se unía frágilmente a la casa por dos puertas de cristales. Las cristaleras estaban entreabiertas y brillaban blancas en contraste con la hierba fresca del exterior, que casi parecía entrar dentro de la casa. En la habitación soplaba una brisa ligera, agitaba las cortinas como banderas pálidas y divididas entre el interior y el exterior. Las retorcía hacia el techo una especie de tarta de boda y rezaba el lápiz de color vino, oscureciéndolo como el viento oscurece el mar. El único objeto que permanecía absolutamente inmóvil en la habitación era un enorme sofá en el que los jóvenes flotaban como sobre un globo sujeto a tierra. Las dos iban de blanco y sus vestidos ondeaban, aleteaban, como recién llegados de un vuelo fugaz alrededor de la casa. Tuve que permanecer de pie un rato, escuchando los latigazos de las cortinas, un chirriar de un cuadro en la pared. Entonces oyó una explosión. Tom Bushnell había cerrado las ventanas traseras y se solía viento atrapado en la habitación, y las cortinas, los tapices y los vestidos de dos mujeres volvieron a posarse lentamente en el suelo. No conocía a la más joven. Se había tendido en la parte que ocupaba en el sofá, completamente quieta, con el mentón un poco elevado,
quien deseara ver más. Así era ella. Me dijo en un susurro que el apellido de la joven equilibrista era Becker. He oído decir que el único fin del susurro de Daisy era que la gente se inclinara hacia ella. Una crítica irrelevante que no disminuía su encanto. Pero los labios de Mr. Becker se movieron, se inclinó casi imperceptiblemente para saludarme e inmediatamente volvió a erguirse. El objeto que mantenía en equilibrio se había tambaleado y le habían dado un susto. Otra vez me vino a los labios una especie de disculpa ante las demostraciones de suficiencia absoluta. Casi siempre me rindo, anodadado. Miré de nuevo a mi prima, que empezó a hacerme preguntas con su voz grave, perturbadora. Era una de estas voces que el oído sigue en sus descensos y subidas, como si cada frase fuera una sucesión de notas que jamás volverán a sonar juntas. Tenía una cara triste y deliciosa, con detalles luminosos, los ojos luminosos y la luz apasionada de la boca. Y había en su voz una emoción que los hombres que la habían querido no podían olvidar. Una vehemancia catarina. Óyeme, susurrado. La promesa de que acababa de vivir momentos felices y vibrantes. Y que momentos felices y vibrantes esperaba la próxima hora. Le conté que había pasado un día en Chicago camino al este y que todo el mundo me había dado besos para él. Me echan de menos, exclamó excitada. La ciudad entera está desolada, todos los coches llevan la rueda, izquierda trasera pintada de negro en señal de luto, y de noche nunca se acaba el llanto en la orilla septentrional del lago. Es maravilloso. Tenemos que volver, Tom, mañana. E incoherentemente añadió: tienes que ver a la niña. Me encantaría. Está durmiendo. Tiene 3 años. ¿No la has visto nunca? Nunca. Bueno, tienes que verla. Es Tom Buchanan, que no había parado de rondar por la habitación, se detuvo y me apoyó una mano en el hombro. ¿A qué te dedicas, Nick? Vendo bonos. ¿Con quiénes? Se lo dije. Es la primera vez que oigo esos nombres, señaló tajantemente. Me molestó. Los oirás. Lo corté. Los oirás si te quedas en el este. Me quedaré en el este. Sí, no te preocupes, dijo mirando a Daisy y luego otra vez a mí, como si se esperara que añadiéramos algo. Sería un imbécil de mierda si viviera en cualquier otra parte. Entonces Miss Becker soltó un por supuesto, tan inesperado que me sobresalté. Eran las primeras palabras que pronunciaba desde que yo había entrado en la habitación. Aquello la sorprendió tanto como a mí, evidentemente porque bostezó y con una serie de movimientos ágiles y rápidos se puso de pie. No puedo moverme, se quejó. Llevo tumbada en el sofá desde que tengo uso de razón. A mí no me mires, replicó Daisy. Llevo toda la tarde intentando llevarte a Nueva York. No, gracias, dijo Miss Becker a la vista de los 4 cócteles que llegaban de la cocina en aquel preciso instante. Estoy en pleno periodo de entrenamientos. Su anfitrión la miró incrédulo. ¿Entrenamientos? Tom se bebió el cóctel como si fuera una gota en el fondo de un vaso. No entiendo cómo consigues lo que consigues. Miré a Miss Becker preguntándome qué sería lo que conseguía. Disfrutaba mirándola. Era una chica delgada, de pechos chicos, que andaba
hacia atrás como un cadete, los ojos grises irritados por el sol. Me correspondieron con igual curiosidad, desde una cara triste, simpática, insatisfecha. Entonces me di cuenta de que la había visto antes en alguna parte, en persona o en una foto. Usted vive en West Egg, sentenció con desprecio. Conozco a uno de allí. Yo no conozco a una sola. Tiene que conocer a Gatsby. ¿Gatsby?, preguntó Daisy. ¿Qué Gatsby? Antes de que pudiera contestarle que era mi vecino, fue anunciada la cena, entrelazando fuerte y perentoriamente su brazo con el mío. Tom Buchanan nunca arrastró fuera de la habitación, como si se moviera una pieza